Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas tardes, esto es Noti 10. Este día tenemos información que se generó el fin de semana y pues bueno, hay cosas muy importantes e interesantes. ¿Sabe cómo está el mundo ahorita? Gente que están por los terremotos que están ocurriendo en el mundo de grados altos, así como diversas cuestiones que la gente cree que son divinas y también pues un gran número de objetos voladores no identificados que incluso el gobierno de Canadá derribó uno de ellos y que es como un cilindro plata, pero no dijeron más datos. Sin embargo, esos avistamientos se han estado observando a lo largo de estos últimos 4 semanas y de alguna forma pues hay preocupación en mucha gente y bueno, fíjese, estamos ahí viendo a un niño en pantalla que precisamente este niño increíblemente duró 8 horas entre los escombros. 8 horas. En ese tiempo es obvio que cualquier persona pensaría que bueno, pues un cuerpo humano sin agua, sin ningún tipo de comida, pues difícilmente hubiera sobrevivido. Entonces, este niño, déjeme leerle lo que comentaban aquí acerca de este niño de Turquía, que dice, un niño de 5 años rescatado después de 192 horas bajo los escombros, testifica que una persona vestida de blanco lo alimentó, le trajo agua y desapareció. Eso son lo que se señala. Le mostramos primero al niño, ahora le mostramos el texto, pero a partir de esta afirmación se vinieron prácticamente una serie de comentarios que le quiero mostrar y lo que mucha gente cree y piensa. Unos dicen, bueno, pues se ríen y dice, ¿qué va a decir eso un niño? Todo lo inventaron los fanáticos religiosos para olvidar que hay más de 45,000 muertos que Alá dejó morir. Alá, pues es Dios, como le llaman ellos. Entonces, dice, estando 192 horas sin agua ni comida bajo escombros, es muy raro que no haya fallecido, pero tanto tiempo sin ingerir tipo de calorías ni agua produce desorientaciones cognitivas alucinantes. Es lo más lógico. Hay quienes opinan que el niño imaginó eso, pero imaginado o no, luego se suelta toda una serie de afirmaciones ya religiosas, y cuando ya entra ese concepto de las religiones, usted sabe que difícilmente se llega a determinadas cosas. Ahí vemos, por ejemplo, en esta otra, dice, pienso que ellos odian a los cristianos y a Israel y al Dios de ellos, que es el Dios de toda la humanidad. Es lo mismo, ahí empezaron ya una serie de afirmaciones y vemos, por ejemplo, acá ya algo confeccionado, que es así como una divinidad que estuvo ahí y dice, vengo a darte el milagro que necesitas, y empieza ya con todas sus opiniones. Y bueno, en fin, todo eso se desarrolla allí en Turquía. Ya ve que el terremoto fue enorme, estuvo por allá la delegación mexicana también llevando pues ayuda humanitaria y también personas que fueron a ayudar a remover los escombros y todo eso, y que salvaron vidas, y desafortunadamente falleció un canino allá, mexicano, que luego el ejército dio
pues una especie de reconocimiento y lo hizo público. Enseguida ahí tenemos, pasando a otro tema, cómo está lo que ahorita estábamos viendo, que creo que el día 26 se está convocando a una reunión allá en el Zócalo mexicano, en el centro de la capital de la República, y bueno, pues como que alguien se anticipó y dice: yo quiero una reforma electoral. Dicen: queremos eliminar a los diputados plurinominales. Ya sabe que los diputados plurinominales son aquellos que van al Congreso sin siquiera haber hecho campaña, no requieren ni votos de la ciudadanía. Dice ahí, porque, a ver si me la amplías un poco, la del lado izquierdo. Dice: porque ellos son elegidos por sus partidos políticos y no por el voto ciudadano. Representan solo los intereses de su partido y no habla de los ciudadanos. ¿Por qué? Bueno, se requiere que sean ese tipo de... Nada más son 500 diputados, pero 200 son plurinominales. Entonces, pero los otros 300 sí vota la gente por ellos. Y lo que se requiere es recortar para ahorrar recursos y pues para que esos diputados que son de partido, que nada más los nombra el dirigente o las personas de los partidos y no hacen ningún tipo de campaña. A ver, no me lo quites, seguía otro punto ahí. Habla de reducir el financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales. Con esto se ahorrarán más de 24,000 millones de pesos para programas sociales del adulto mayor, becas estudiantiles, personas discapacitadas, etcétera. Y luego dice también: para elegir con mi voto a los consejeros magistrados electorales, porque ellos son puestos por los diputados para defender los intereses, o sea, son puestos por los partidos, finalmente, por los partidos políticos. Entonces, este anuncio se pone previo a la reunión que se busca para el día 26 de febrero, donde pues ya han mentido los organizadores en varias ocasiones al hablar sobre este evento, esta marcha que se avecina, como hicieron ya una, mintiendo que les iban a quitar su credencial de elector y que el INE no se toca. Lo que se quiere nada más es arreglar cosas que están mal al interior del INE y que las cosas sean mejor y que de alguna manera pues funcione la democracia y se respete el voto de la gente. Menciona Alfredo Jalife Rama que dentro del calderonismo la definición narcoperiodista, comunicador vinculado a los cárteles en su carro blindado y un séquito de guaruras, quien además posee casas de seguridad de políticos más altos niveles en colonias fifí, donde se refugia cuando es perseguido. O sea, ¿quién? Pregunta Alfredo Jalife, hablando ya del tema de el señor Ciro Gómez Leiva, que hubo un atentado contra él. Analizan todos estos cibernautas cómo, por qué. Dice: ¿por qué un periodista tiene que andar en un carro blindado y con un séquito de guaruras? O sea, preguntan. O sea, de verdad, pues es dudoso. ¿Por qué? Ahora, ¿qué se dijo recientemente? Precisamente en la agencia Latinus, donde pues son grupos de periodistas, empezando por Carlos Loret de Mola, que realmente siempre están engañando a la gente y están en contra del actual gobierno federal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí mencionan que por qué un periodista como Ciro Gómez Leiva tiene que tener autos blindados. Entonces es una duda, pero la información que dieron en Latinus es que todo indica que un personaje llamado El Patrón, que precisamente es relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, pues fue el que habría dado la orden para ese atentado. Y ya ahora, pues, como ya está en investigación eso y se va a fondo, pues ya están relacionando mucho
que Ciro Gómez Leiva tiene alguna relación con esta gente, o les quedó mal, o algún tipo de convenio, y algo que les hizo que reaccionaran de esa manera. Eso es lo que hay de comentarios en la red respecto a esto. Es muy largo y muy extenso, hay mucha gente que hace análisis diversos, como dice ahí, por ejemplo, Charlie, dice, Ciro no pagó su mona de guayaba y por eso lo quieren matar. No sé a qué se refieren con mona de guayaba y por eso lo quieren matar. Y luego dice más abajo, dice, a ver, no alcanzo a ver si Toxis dice, siempre sí tiene vínculos Ciro con los narcos, como muchos comunicadores mexicanos de élite. Entonces dice, todavía tienen la desfachatez de decir que los criminales mienten cuando los mentirosos son los que usan las cámaras y micrófonos que nunca comunican. Bueno, son opiniones de muchas personas que retomaron el caso Ciro Gómez Leiva a raíz de que la agencia Latinos dijo pues que según las investigaciones venían de más lejos, ¿no? O sea, ¿de dónde? Pues de tan lejos como el Sinaloa o como el cártel Jalisco Nueva Generación. Dice, en respuesta a Catrina, dicen, lo sabíamos, pero ya mejor guardar un silencio. A ver, ¿qué tenía que correr a casa don Beltrones? O sea, sabían que tenía que correr a casa don Beltrones. ¿Por qué? Porque es dice aquí, porque es su padrino. Es entre mafiosos te veas. Ya la gente asocia mucho eso a que hay ese problema por algo atentaron contra la vida de Ciro Gómez Leiva. Otros dicen que sigue siendo un montaje, pero otro aquí cibernauta dice, turbio atentado a Ciro Gómez Leiva parece aclararse en Latinos. Dicen que el cártel Jalisco Nueva Generación, CGNG, lo que llevara a preguntarse por qué debe. ¿Es cierto o no? Ciro Gómez Leiva está manchado de sospechas indelebles. O sea, todo el mundo establece teorías. También nos dice Rodrigo Miranda, todavía más fácil que suponer un ajuste de cuentas. Llevan años defendiendo a Felipe Calderón y Borolas y las iniciales de Genaro García Luna, es decir, protegiendo, ayudando a consecuencia al cártel de Sinaloa, es decir, que estos grupos los asocian de que defiendan al cártel de Sinaloa. Bueno, el señor Genaro García Luna efectivamente sí se está aclarando y se está viendo que recibió dinero de este grupo del cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, y que estaban a favor de ellos y en contra de otras personas. Eso es lo que se está juzgando en Estados Unidos. Y finalmente, porque tenemos muchos de estos, dice Sebi Gala, ya ve que se ponen muchos nombres como cibernautas, un claro mensaje de la delincuencia organizada a todos los comunicadores y medios a quienes les dieron pagos multimillonarios de exclusividad para desviar, deformar, ocultar, maquillar, etcétera. Fíjese que eso también es cierto. ¿Por qué? Porque también se comprobó en el juicio a Genaro García Luna que se le entregaron 25 millones de pesos mensuales al periódico El Universal para que crearan una buena imagen de Genaro García Luna, que ahorita están juzgando allá en Nueva York. Entonces es muy claro que sí hay una relación de muchos periodistas, sobre todo los de renombre, que bueno, trabajan en medios de comunicación, que llegan a mucha gente y que se han forjado una personalidad de famosos. Y a esos son los que busca más cualquier persona interesada en que digan algo que les convenga a ellos. Y pagar por su teatro. Dice aquí, el patrón con vínculos con el cártel de Jalisco Nueva Generación es señalado como quien dirigió a los atacantes de Ciro Gómez Leiva.
según esta empresa de información Latinus, donde le digo que pues está, ¿quién? Pues Loret de Mola, que es una persona que se ha hecho rico, millonario con todo esto. Son aquellos que cobran que le llaman sicarios del periodismo, que cobran por todo lo que dicen y las campañas, y que la gente les cree. Eso es lo que buscan los que lo contratan, que tengan credibilidad. Nos dice Darmantius, en respuesta a Catrina Norteña, que creo que fue la que expuso el caso: no descansarán esas personas, no se detienen hasta cumplir su cometido. Eso pasa a los que traicionan sus vínculos con la mafia. Pues lo que le digo, hay sumamente muchas respuestas, muchas preguntas sobre el caso de Ciro Gómez Leiva. El patrón es el mismo Ciro, se contrató a unos para que le dispararan sabiendo de su blindaje, y hasta tuvo que mandar matar a uno que iba a cantar. Bueno, ya de ahí inventaron sus historias, cada quien tiene sus hipótesis en las redes, pero la realidad es que el caso del atentado con Ciro sí ocurrió. Sin embargo, bueno, pues esa investigación que se ordenó que fuera a fondo está llegando a sus consecuencias, y ya se logró saber, hay detenidos, los detenidos que dispararon, pero también ya se establece una hipótesis que hay una relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación. En fin, a ver cómo termina esta novela. Mire, quiero mostrarle cómo a los ojos tristes, aún con ojos tristes, cómo una sonrisa cambia la perspectiva de la cara de las personas. Mire, esta que estamos viendo tiene sus ojos tristes, pero le ponen ahí la sonrisa y cambia toda la cara, la cara. Ahí tenemos otra similar, como una sonrisa cambia todo eso. Si usted ve las fotografías o pinturas de ojos tristes, pero poniéndole una sonrisa, la cara completa refleja otra cosa. Entonces, pues no olvide sonreír. Sonreír no cuesta. Yo me acuerdo que vimos por ahí un letrero, ahora que fuimos a una entrevista a la preparatoria 23, creo. Ahorita llegamos para allá, pero vamos primero con lo que sigue para mantener el orden. Pues ahí está Gerardo Noroña, es diputado federal por el PT, y también pues él dice: yo quiero ser presidente. Entonces pues habla de la oposición, que él le llama así, pero bueno, pues él también es digno de tomarse en cuenta, porque pues ha sido un luchador social importante. Ya hay ahí en la fila, al menos por el lado de Morena, alrededor de 5 personas. Entonces pues así están las cosas. Vamos a ver cómo se va desarrollando en este año, porque ya el año siguiente son las elecciones, pero desde antes la gente se va preparando, ¿no? Me llamó la atención eso, dice que la vida debería ser amarilla. Y dices tú, amarilla, ¿por qué color amarilla? Pero no, el color no tiene nada que ver. Si ya señala las sílabas amar y ya. O sea, olvídese de todo lo demás, amar y ya. Y por eso dice amarilla. Bueno, pues es la creatividad. Dice, puedes vivir la vida como las de primera fila, la segunda o la tercera. La decisión es tuya. ¿Por qué mencionan eso? De que puedes vivir la vida como la primera, segunda, tercera fila. O sea, que tú te puedes ubicar donde tú quieras. Eso es lo que quieren decir. Pero quién sabe si en la realidad realmente lo puedas hacer. Eso es otro problema. A ver, dice, fíjese que me llamó la atención esto: despellejamiento de un juez. El despellejamiento de un juez corrupto en el año 1498. Sí, de quitarle la piel. Eso es lo que quieren decir. Y luego, mire, ¿por qué todo esto? Le voy a explicar. Dice, es una historia de un juez que dio un mal veredicto corrupto, no haciendo caso de las pruebas que le llegaron.
Y esto ocurrió, pues es en 1700, déjeme seguir viendo este caso. Dice, Otanes debía recordar, a ver, déjeme verlo bien, para explicarle porque eso tiene que ver cómo mandan castigar a este juez en 1498. Esta historia viene a nuestra época. Me dice, Sisames fue un juez real corrupto de la época del reinado de Cambises II de Persia. Dice, aceptó un soborno en un juicio y, a ver, subirlo un poquito hacia arriba, ahí, y dictó una sentencia injusta. Entonces se ordenó que a ese juez, en la otra parte, es donde ella menciona, se ordenó que se le despellejara vivo. Su piel se usó para tapizar el asiento. Fíjese los extremos, sube tantito para allá. Para tapizar el asiento en el que había presidido los juicios y en el que debía sentarse su hijo, Otanes, sentarse su hijo. Otanes, que Siames lo eligió para, o sea, sustituyó pues al padre y para que siguiera el hijo de él juzgando, pero fíjese cómo la piel que le quitaron como castigo por esta corrupción, hicieron un sillón y ahí se sentaba el nuevo juez. ¿Por qué esto trae a colación? Porque ahorita las redes sociales están muy prendidas también en el problema de la Suprema Corte, que antes se llamaba, o se sigue llamando, pero ahora se le identifica, en lugar de Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Suprema Corte del Derecho, porque muchos jueces no hacen justicia, sino que aprueban simplemente a través del derecho. Y yo recordaba que antiguamente se decía, cuando encuentres en conflicto el derecho y la justicia, quédate con la justicia, porque sí, a veces las leyes dicen una cosa y no son estrictamente de justicia, son de derecho. Y aquí la Suprema Corte, que representa el Poder Judicial en nuestro país, se denomina Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero con lo que ha ocurrido, con la corrupción que ha habido a esos niveles, ahorita ya se le denomina que eso es una corte de derecho, no de justicia. Vamos, mire, estaba viendo al director de la preparatoria número 23, situada allá en García, Nuevo León, y también estaba viendo a los compañeros de Teleronda que estaban ahí acomodando todas sus cosas primero, antes de la entrevista que se le hizo a este director allí en su oficina. Y bueno, nos asombró mucho, entre muchas cosas más, el tema original. Bueno, ahí fue donde encontré esa frase que les comentaba hace un momento. Ahí en la oficina del director dice: te invito a sonreír, yo pago. Bueno, pues ojalá invitar a comer. Pero bueno, es interesante. Ahora, ¿a qué vamos? Vamos a hacerle un comentario muy simple sobre esto, pero muy duro y difícil. En la preparatoria 23 en Santa Catarina nos comentaba el director que uno de los problemas importantes eran los problemas psicológicos y las adicciones. Fíjese hasta dónde los tentáculos ya están llegando de estos problemas graves a las preparatorias, a las facultades. Antes se decía que nada más en ciertos barrios, en ciertos lugares, en ciertas partes había adicciones, sobre todo en los barrios más marginados, pero ahora no, ya están en todos lados. Y si esto no se toma en cuenta, pues
podemos caer en efectos muy graves. Acuérdese que hay una ciudad ahí en Filadelfia, en Estados Unidos, como hay colonias de zombies, que son puros adictos, que andan pululando en las calles. Es una catástrofe la que está ocurriendo realmente con esto de las adicciones, de las drogas sintéticas sobre todo, que son mucho más difíciles, mucho más dañinas, y ahora con el famoso fentanilo, que bueno, mata muy rápidamente. Entonces todo esto fue un tema importante, porque le recordamos al director que hace tiempo iban de la Procuraduría General de Justicia del Estado con pues perros caninos entrenados, los policías explicaban lo que hacían, daban pláticas de prevención sobre esto, y ahorita ya no pasa nada de eso. Iban hasta los militares, y ahorita no ocurre nada de eso para con todos los niños de primaria, secundaria, que empiecen a entender ese fenómeno y se alejen y tengan recomendaciones en contra de eso. En fin, no se hace. Mire, estaba viendo ahorita Héctor García, el diputado local, que recientemente dejó el sindicato, sindicato de burócratas de aquí del estado. Dice en su post: fui invitado por mi amigo Arturo Rodríguez a las instalaciones de la Casa Nuevo Corazón, a quien felicito por su labor social y educativa que realiza con el fin de apoyar las necesidades de las personas que llegan a la ciudad en busca de un empleo mejor remunerado. Se refiere, bueno, a los migrantes, y estuvo por ahí Héctor García, pero aquí fíjense que la historia de Héctor García nos recuerda, bueno, pues son políticos, están en un lado, están en otro. Siempre ha sido priista Héctor García, pero ahora se pasó al lado no muy claro que no lo quiero decir el lado oscuro, pero se pasó al color naranja. Está ahora colaborando con el gobernador Samuel García, pero sobre todo siempre Héctor García pues es una buena persona que siempre ha funcionado con la gente, con los medios. Es una persona que, bueno, pues durante muchos años en el sindicato lo quiere mucho la gente, yo lo he constatado, pero ya dejó el sindicato. No sabemos si es una estrategia política, porque él lo que busca es ser alcalde de la ciudad de Guadalupe, perdón. Toda la vida ha querido ser prácticamente alcalde, nunca lo han dejado en el PRI, por eso busca otros nuevos horizontes, busca otro partido. Ojalá no haya entrado al partido equivocado, pero busca otro partido para poder tener el respaldo del gobernador y pueda llegar a la alcaldía de Guadalupe, Nuevo León. En fin, ahí está ahorita Héctor García. Fíjese que Héctor García viene en la revista de febrero, en una sección que se llama Rondando la Historia, donde recordamos algunas entrevistas, reportajes interesantes, importantes, que luego se recuerdan, se traen del pasado al presente. Y ahí viene una entrevista con Héctor García desde que era pequeño, con su familia, la formación que tiene y todo lo que comenta en ese entonces. Yo se la recomiendo para que usted busque en ISU, lea electrónica y gratuitamente la revista Ronda. A partir ya, pues yo creo que de hoy o mañana la puede ver ya en ISU. Bueno, pasando a otra cosa, mire esta caricatura que menciona a Fox. Dice: estábamos mejor con el cártel de Sinaloa. Y luego ya abajo está Calderón con todas sus crucitas, porque en la época de Calderón llegaron a más de 200,000 muertos. Se daba la orden de que cuando hubiera un enfrentamiento con delincuentes o delincuencia organizada,
pues los remataran si quedaban heridos. Por eso la letalidad en esos tiempos fue muy alta. Y bueno, pues no hay cual irle. Uno estaba con el cártel tal y el otro con sus muertos, que Calderón le dio un parazo al avispero sin estrategia, sin diagnóstico de cómo iban a hacerle para poder combatir el narcotráfico. Simplemente les echó el ejército así rápidamente. ¿Y sabe por qué? Porque se quería legitimar como presidente, porque era un presidente espurio, que se robaron la elección, el famoso algoritmo Calderón. Nosotros recuerdo que entrevistamos a un ingeniero allí en Texas que definió cómo crearon ese algoritmo Calderón. Le quitaba votos a López Obrador y se los ponía a él. Toda la gente que nos quedamos en el conteo y que estábamos viendo ya en la noche, en la madrugada que llevaban los votos, iba arriba López Obrador con 1.5 puntos y faltaban pocos votos por contar. Eso no revertía ya, se veía como algo irreversible. Era un éxito, un triunfo ya de López Obrador en 2006. Pero resulta que, oh sorpresa, de que después de que nos fuimos a dormir, en la mañana, por arte de magia, no, más bien dicho, por arte de ese algoritmo, había ganado Felipe Calderón por medio puntito, por un pedacitito de nariz en las elecciones. Claro que nadie le creyó. Mucha gente hicieron análisis, estudios. Recuerdo que hasta en Barcelona, en España, hicieron un análisis sobre eso, replicaron y dijeron que pues eso, si hubiera pasado en su país, hubiera sido otra cosa, etcétera. Unos matemáticos que hicieron de la Universidad Nacional Autónoma de México análisis sobre eso, los votos que iban y los que finalmente, pues no, nunca hubiera revertido ya ese triunfo de López Obrador. Se lo robaron, pero pues bueno, luego insistió y finalmente, como dicen, a la tercera va la vencida. La gente entendió que tenía que votar en gran cantidad para que no le pudieran hacer trampa, porque si votaban por una diferencia pequeña, otra vez se lo vuelven pues a desconocer. Pero ahora más de 30 millones de votos, histórico. No había habido ningún candidato que llegara a ese número de votos en la historia de nuestro país. Entonces, pues ahora ya tan rápido que llegó y ya tan rápido que se va a ir. Ya le queda menos de 2 años a Andrés Manuel López Obrador del trabajo que está haciendo. En fin, ¿qué dice aquí? Pues siguen con el tema de Ciro Peraloca. Dice que son puros comentarios, que le hagan una auditoría al cheyotero de Ciro, saldrá toda la podredumbre de ese prianista. Pues es lo mismo que han dicho también de este del que está en Latinus, Loret de Mola, que tiene departamentos en Estados Unidos, aquí en Valle de Bravo, una casa que tiene lago propio, etcétera, y un departamento de lujo de la zona más lujosa que hay. Dicen, bueno, pues ¿de dónde? Si el señor Carlos Loret de Mola siempre trabajó en Televisa, en algún noticiero, etcétera. ¿De dónde sacan tantos millones de pesos? O sea, si se le analizaría y se le emplazara a que justificaran de dónde sacaron ese dinero para comprar todo lo que han hecho, difícilmente lo pueden probar. ¿Por qué? Porque pues mucho viene de la delincuencia, mucho dinero viene de gente que les ha dado para poder crear alguna campaña conveniente, como lo que quería hacer el señor Genaro García Luna, de fingir un secuestro para poder no justificar eso de que le estaban dando dinero del cártel de Sinaloa. En fin, desafortunadamente muchos medios de comunicación son así, con grandes intereses, y esos intereses, finalmente, ¿qué es lo que pasa?
son los que mandan. Y eso no es algo nada más que existe en México, ¿eh? No cree usted que nada más aquí en México pasa. Pasa en muchas partes del mundo. La mayoría de los periódicos tienen protección para grupos políticos y para grupos empresariales, etcétera. Son todos los intereses que hay en el mundo. Parece ser que el único interés que tiene todos los seres humanos, bueno, no todos, hay algunos que no, sería buscar el dinero a toda costa. Todo el mundo quiere dinero, porque el dinero te da algunas satisfacciones, pero no compra todo. Hay muchas cosas que no las compra, por ejemplo la salud y otras más. Entonces, siempre hay un consejo que el mismo presidente López Obrador da, de que el lujo barato, que todo eso no funciona, que espiritualmente la gente es más feliz cuando está bien consigo mismo, y bueno, pues no estar aspirando a eso, aunque hay quienes dicen, pues prefiero un año de vida, pero dándome una vida con camionetas, lujo, esclavas con oro y todo, con un solo año tengo. En fin, cada quien sabe cómo piensa y se meten a la delincuencia. Si no, los matan los contrarios, los mata la policía o los llevan a la cárcel. Pero casi siempre terminan trágicamente aquellos que siempre esperaron, anhelaron tener algo que nunca habían tenido. Y pues esto es grave porque eso ocurre. Le quiero recomendar que vea una entrevista que hicimos hace, creo que fue el jueves o miércoles de la semana pasada, con dos ingenieros que tienen un sitio de contra las adicciones, pero con un sistema muy interesante que dieron a conocer aquí, con el involucramiento de la familia, que participe la familia y que sea de puertas abiertas. Ese rancho es de puertas abiertas. Ellos no van como otras personas a traer detenidos, esposados a fuerza a tal o cual persona adicta. Ellos participan pues dándoles cierta obligatoriedad de que estén en los eventos religiosos, que eso ayuda mucho. Fíjese, cualquier tipo de religión cristiana o incluso la católica y otras ayudan a poder rehabilitar a muchas personas, porque a veces los centros que hay, que son la mayoría privados, usan métodos que no son buenos. Ya han matado a varias personas en lugar de cambiarles o quitarles la adicción. Pero este centro, lo más importante que tiene es que es gratuito. Nosotros tenemos aquí el teléfono de ellos, a ver si se lo ponemos por ahí, porque es gratuito. La gran mayoría de la gente tiene a sus hijos con problemas de adicción y tienen que ir a pagar grandes cantidades de dinero. Otras menos, pagan 1,500 a la semana, 4,000, 5,000 por mes, pero a veces mucha gente no los tiene o nada más trabaja para estar manteniendo esos centros que son privados. Y hay centros de ese tipo contra las adicciones que llegan a costar 50, 60, 70 mil pesos mensuales, porque tienen alberca y es otro trato. Pero pues salen y no están rehabilitados la gente. Es un problema, depende del método. Y este método del cual yo les hablo me pareció muy interesante e importante, y creo que va a funcionar muy bien. Es un rancho que existe en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, y que vamos a ir a grabar ahí, ponernos de acuerdo con los que están haciendo esta obra importante para poder mostrárselas a ustedes y que quien tenga ese problema pues lo utilice. Claro que le hacen ahí un estudio, un examen de admisión para saber si aceptan a tal o cual persona, porque de repente hay personas que traen problemas de líos, de que vendían, de que deben a algunas bandas y luego van y matan ahí parejo a mucha gente. Así se ha visto en muchos centros contra las adicciones.
Pero a esas personas que le estoy comentando, no cree usted que les niegan todo, no. Sí les dan ayuda, pero no en ese centro. Les dan ayuda en otros centros anónimos que hay para evitar que los delincuentes vayan a hacerles daño. Pero por eso hacen ese análisis, esas entrevistas con las personas, para poder nada más separar, no para dejar de ayudarlos. Entonces, bueno, pues le agradezco que me haya escuchado, que me haya visto a través de Canal 30, y seguimos en Noti 10. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Audio